Me voy a permitir leer una semblanza muy breve de lo que Benito ha hecho. Él realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde además fue profesor durante 32 años. Actualmente desempeña los siguientes cargos: rector del Centro Universitario José Vasconcelos, presidente en el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, director general del Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico, presidente de la Fundación Fomento y Calidad de la Educación. Participa en las siguientes organizaciones: miembro fundador, presidente fundador y miembro vitalicio de la Junta de Honor en el Colegio de Pedagogos de México, socio fundador de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, socio fundador y presidente fundador del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, socio y vicepresidente fundador del Consejo de Educación Económica, socio fundador, presidente fundador y miembro permanente de la Junta de Gobierno de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles. También es profesor de la maestría y el doctorado en educación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la maestría en educación del IES René Descartes en Campeche. Me da muchísimo gusto, ya lo dije, el que esté acompañándonos esta tarde y con ese trabajo iniciar este ciclo de videoconferencias, y les voy a pedir de favor que las preguntas que quieran formular las hagan en el chat y al final las responderá Benito. También les voy a pedir de favor si pueden permanecer con sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones en esta videoconferencia. Y pues bienvenido, Benito, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, mucho gusto en estar con ustedes el día de hoy. De verdad es una gran satisfacción poder participar con íconos en este conjunto de videocharlas sobre una temática pues que está francamente interesante y me parece de lo más oportuna dadas las condiciones en las que estamos actualmente viviendo, ¿no? Yo elegí el tema que ustedes pueden ver en pantalla a partir de la situación de qué está pasando con las profesiones en México y en el mundo, y tanto debido a las condiciones de la pandemia como debido a las condiciones propias del desarrollo de las profesiones de nuestros días, ¿no? Si me hacen favor la siguiente, quisiera iniciar con un muy breve, muy breve, me voy muy rápido en la ubicación del contexto, porque bueno, pero seguramente ustedes conocen más que yo acerca de cómo está el contexto actual en nuestro país, ¿no? y en el mundo de alguna manera. Bien, nuestro contexto sin duda lo podemos enmarcar en un concepto o en una categoría, en un constructo que quizá ya está un poco desgastado, pero es el que denominamos la posmodernidad. ¿Por qué es que nosotros llamamos, somos una generación vanidosa, ¿no? Somos la única generación que le pone título a nuestra época. El hombre de la Edad Media nunca pensó que vivía en la Edad Media, ni siquiera se lo cuestionaba, o en el Renacimiento, incluso en la modernidad, ¿no? Es hasta esta generación, hasta este periodo de la historia, donde nosotros mismos le estamos poniendo título a nuestra era. Quizá en 50, 100, 200 años, a lo mejor los que nos sucedan en este planeta, pues le van a llamar de otra manera. En tanto nosotros, a partir de nuestra vanidad, pues decimos que estamos viviendo la posmodernidad. ¿Qué caracteriza esta época? Pues sin duda la globalización, ¿no? El mundo se nos hizo chiquito, diría McLuhan, ¿no? El contacto entre los seres humanos es cada vez más fácil, más sencillo, más rápido, y no es necesario estar esperando meses o años para tener noticias de una persona que tenemos en la distancia. La cuestión es de la economía, del neoliberalismo, ¿no? que
en nuestro país hoy es un concepto que suena todas las mañanas por lo menos unas 10 o 15 veces, ¿verdad? Que marca una forma de la economía y una forma de las relaciones económicas quizá un poco diferentes a como se venían manejando anteriormente. Es decir, distintas del liberalismo de la modernidad. Desde luego, algo muy relevante que parece que no estamos valorando lo suficiente es estar en la sociedad del conocimiento. En nuestro país estamos viviendo una discusión intensa entre si apoyamos la ciencia y no la apoyamos, la ciencia y la tecnología, la investigación, etcétera. Y bueno, esto ha separado a las comunidades y ha separado a un conjunto de personas, a las personas nos ha separado esta discusión, sobre todo los que estamos metidos en este ámbito. Se han transformado las relaciones sociales, es decir, ya no son iguales las relaciones sociales, ¿no? La propia idea de familia hoy ha cambiado, en fin, creo que ahí hay muy poco que agregar a lo que todos estamos conociendo, ¿no? Es decir, estamos viviendo una forma de relación social totalmente distinta de la que vivíamos, incluso la generación a la cual yo pertenezco, los llamados baby boomers, ¿verdad? Los que nacimos a la mitad del siglo pasado, ¿no? En los años 50 y 60 todavía. Los conceptos de las relaciones sociales, del matrimonio, de la pareja, de la familia, de los hijos, de los abuelos, etcétera, se ha transformado radicalmente. Se dice, y esto es una visión optimista que la cual yo quiero inyectarle, ¿no? Porque luego solemos decir coloquialmente es que ya se perdieron los valores. Yo diría que los valores no se pierden, los valores se transforman, ¿no? Y se asumen nuevos valores también, porque eso es un hecho indudable. Y es lo que nos estamos viviendo, ¿no? Por eso es que les he llamado neohumanismo, es decir, una forma diferente de entender los valores que orientan nuestras actividades, nuestra conducta, que nos hacen reflexionar de manera distinta y actuar de manera distinta respecto a los sucesos de nuestro entorno. Y luego, pues como dice el viejo refrán, ¿no? Ya éramos muchos y parió la abuela, ¿no? O sea, ya nos juntamos más, ¿no? Más problemas, quiero decir, ¿no? Y se nos viene encima, a partir en el caso de nuestro país, a partir del mes de marzo, esta enfermedad terrible, la COVID-19, ¿verdad? Provocada por este virus SARS-CoV-2, ¿no? Que nos tiene a todos, o a muchos de nosotros, los que pertenecemos a sectores privilegiados, nos tiene resguardados en nuestras casas. Porque los que no están privilegiados, pues evidentemente tienen que salir a buscar el sustento diario a la calle, ¿no? Por ahí había un meme que decía, la realidad es aquella que viven los repartidores, no la que tú tienes en tu casa, ¿no? Y me parece que es un meme muy valioso, ¿no? La realidad está fuera o más allá de la puerta de mi casa, pero con esta situación que estamos viviendo de confinamiento, pues es lo que nos ha transformado. ¿Y hacia dónde vamos, no? ¿Cuál sería la perspectiva de esta situación del contexto? Pues en ambas circunstancias, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica y todo lo demás, que hablaré un poquito más adelante, hablaré un poquito más adelante. Las condiciones que está viviendo el mundo, las condiciones de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de las relaciones del trabajo, de las profesiones en este contexto, ¿no? Que es un poquito es un poco de lo que voy a profundizar más adelante. En la siguiente lámina hacemos un conteo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o los problemas que esta situación del contexto nos está generando? Desde luego, una situación de inequidad, ¿verdad? Ya decíamos, ¿verdad? La realidad en la que viven los repartidores que están afuera, que nos hacen favor de surtirnos de lo necesario a los que estamos protegidos o supuestamente protegidos y en resguardo de nuestras casas, ¿no? Eso no es más que un claro reflejo de la inequidad, sin duda, ¿no? Porque unos están afuera, otros estamos adentro, porque unos tuvieron que regresar, porque unos ya están empezando a salir a las calles, ¿verdad? Y entonces, porque en muchas cosas esta sociedad nuestra es totalmente inequitativa. Una sociedad de injusticia,
La verdad es que la justicia no es pareja en este país, pues, nadie, todos tenemos los mismos derechos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso no es más que un fenómeno de injusticia y de inequidad mezclado, ¿no? Estamos viviendo un rebrote de las situaciones, o a lo mejor ahora estamos siendo conscientes, no es que esté rebrote, hay un rebrote de la discriminación. Nos discriminamos por todo, ¿no? Y a todos. A los que no son de piel, a los que no somos de piel blanca, con los de piel morena a los que tienen piel negra y los de piel negra, etcétera, ¿no? Además, entre otras cosas, nos discriminamos también por género y por todos los problemas que se está generando con la situación de la aceptación del género. Una sociedad marcada por la violencia, sin duda, una terrible violencia azota a nuestros países. Yo en días pasados tuve una conferencia, no igual que esta, pero por este mismo medio, con gente de Colombia, y una maestra me decía de manera alarmante, es que mi país se está desangrando. Mi país se está desangrando por la enfermedad y se está desangrando por la violencia que se ha radicalizado. Y yo tuve que reconocer con tristeza, con una tristeza enorme, que también nosotros nos estamos desangrando. Este país se está desangrando, con más de 100,000 muertos por la pandemia y con no sé cuántos miles de muertos por la violencia generada en nuestro país. Estamos viviendo una época que se está nuevamente acendrando el nacionalismo, los nacionalismos, a lo mejor debiera yo decir, y los regionalismos también, ¿no? Lo cual nuevamente genera una situación de violencia, una situación de discriminación, y estamos enfrentando este tipo de problemas de alguna manera. Obviamente el individualismo cada vez más presente. Ahorita lo importante es que yo esté resguardado, si los demás salen y se mueren pues no me importa, pero que yo esté bien. Es una de las características básicas de nuestro contexto actual. Mi bienestar contra el bienestar colectivo, ¿verdad? La categoría que diría Hegel, ¿no? El ser social con el ser individual. La preferencia está en el ser individual y lo estamos casi olvidando y omitiendo al ser social. El hedonismo prácticamente, que es la parte más clara de las nuevas generaciones, de los nuevos jóvenes, ¿no? La búsqueda del placer sobre cualquier otra característica. Porque está asociado al hedonismo, desde luego, o esta característica del hedonismo, pues está asociado al inmediatez. Si hoy estoy vivo y puedo allegarme a algún elemento que me haga sentir bien, pues entonces lo aprovecho. Y la idea de éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito de una persona? ¿Cómo entendemos el éxito de las personas que habitamos en este país? Pues todo indica que el éxito se mide por el número y color de mis tarjetas de crédito. De otra manera, si pierdo capacidad de consumo o no tengo capacidad de consumo, pues evidentemente no soy un hombre de éxito, ¿verdad? Soy un loser, dicen los jóvenes, un fracasado, decimos los viejos, etcétera, pero solo medido en términos de mi capacidad de consumo, es decir, de mi capital o de mi posibilidad de gastar. Y no lo medimos el éxito por otros parámetros, ¿no? Como son la propia realización profesional, en fin, una serie de otros factores que no tienen que ver necesariamente con el dinero. Entonces, ahora sí vayamos al tema, ¿no? Por favor, la siguiente. ¿Cómo caracterizo qué es una profesión? O sea, si aquí vamos a hablar de las profesiones, bueno, yo me atrevo a sugerirles a ustedes este concepto. Dice que una profesión es la actividad que se realiza de manera experta y por la cual se recibe una retribución. Y en ello cabe, pues, todos aquellos que realizamos una actividad que creemos que tenemos el expertise para desarrollar. Lo mismo que un futbolista, que lo mismo que un ingeniero, o lo mismo que un pedagogo, o que un licenciado en sistemas, o en diseño, ahí se me fue el nombre, diseño digital, ¿no? Yo sé cómo se hace esto y a cambio de dar mi servicio, espero una retribución. Una retribución que generalmente la espero en dinero, ¿verdad?
y no de otra manera, ¿no? Por ahí mencionaba Rafa, yo soy presidente de una fundación, creamos una fundación hace un par de años, y hacemos trabajo profesional y hacemos trabajo experto, pero ahí no tenemos una retribución económica, ¿verdad? La retribución al trabajo que realizamos en la fundación, como en todas las fundaciones que tienen o todas las organizaciones de la sociedad civil que tienen un propósito social, pues la retribución está en la satisfacción de eso. ¿Cómo hemos concebido a las profesiones? Bueno, la verdad es que aquí es donde tenemos que ver cómo las tenemos que concebir hoy en el presente. Regularmente las profesiones las vemos, tomar una opción profesional, elegir cursar una carrera en una institución de educación superior, tiene un doble sentido, un poco el de tener un medio de vida, que me permita vivir mejor que como estaría yo viviendo anteriormente, ¿no? Es decir, la movilidad social. En el caso nuevamente de los baby boomers, desde luego que para nosotros el ejercicio de una carrera, el estudiar una carrera profesional y poder ejercerla, significó un salto en la estratificación social o en la movilidad social, como se quiera ver. Es decir, yo vivo mejor hoy que como vivían mis padres, ¿no? Y esa forma de que yo tengo de un mejor nivel de vida que el que tuvieron mis padres, lo debo gracias a que cursé una carrera universitaria, tuve la opción de entrar a la universidad, cursar la carrera, ejercerla, posgraduarme, etcétera, y me permite tener un nivel de vida mucho mejor. Bueno, no quiero exagerar, tampoco es mucho mejor, ¿no? Ojalá fuera mucho mejor. Realmente solamente es mejor, ¿no? Pero finalmente estoy en una mejor condición de lo que estuvieron ellos. También, desde luego, la profesión como medio de realización personal, ¿no? De ahí viene la idea de la profesión como la vocación para el ejercicio de la profesión, ¿no? El vocar, el llamado, ¿no? El llamado a hacer algo, que es lo que me gusta hacer y que me permite sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y también vuelvo al ser social y al ser individual, veo la profesión como un servicio a los demás. Me brinda, en términos generales, una forma de vida material, económica, me da una satisfacción personal y sirvo a los demás. Esto sería quizá el ideal de la actividad profesional. Ojalá todos pudiéramos como profesionistas vivir así, ¿no? Si puedo vivir bien o decentemente, me siento pleno realizando esta actividad, y además esta actividad que yo realizo, pues la realizo con base en el otro, en el que tengo enfrente, en la sociedad en la cual estoy recibiendo los beneficios de ella. La siguiente, por favor. Pero ¿en qué se sustenta, ¿no? la formación de profesionales? Bueno, en principio se sustenta en el modelo educativo de las instituciones de educación superior. No es lo mismo la UNAM que el TEC de Monterrey, ¿no? O no es lo mismo la UNAM que el Politécnico, como tampoco es lo mismo el Politécnico que la Ibero. Es decir, ahí hay un modelo formativo asociado a su modelo educativo, a su intención pedagógica, a su intención ideológica, que no se puede hacer de un lado, que determina el tipo de formación profesional y el tipo de profesionales que estoy queriendo formar. Sin embargo, en nuestro país, pongo ahí a José Vasconcelos, cito a Vasconcelos porque me parece muy importante. Ustedes recordarán, Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública, poco antes de ser secretario de Educación Pública, rector de la entonces Universidad Nacional de México, todavía no autónoma. La autónoma le vino en el 1929. Pero ¿qué hace Vasconcelos? Vasconcelos retoma las ideas de Justo Sierra en la Universidad Nacional de México y genera un modelo educativo, un modelo de formación profesional muy cercano a los modelos de las universidades europeas, al igual que Justo Sierra, ¿verdad? Recordemos que estaba en la época de la influencia francesa, sobre todo en México,
Y entonces crea este modelo universitario, que consiste en esta versión de que la universidad forma profesionales para la sociedad atendiendo a una estructura académica rígida. Hay que cursar, si yo quiero ser profesional de la ingeniería, tengo necesariamente que recibir un conjunto de conocimientos para que me pueda considerar ingeniero. Si no los tengo, se me puede considerar ingeniero, ni médico, ni lo que corresponda en su momento. Y de ahí viene la idea de las profesiones de Estado y las profesiones liberales. Las profesiones de Estado, por ejemplo, la normal, la docencia en la educación básica sobre todo. Tenemos una institución, que son las normales, ¿verdad? Que son una institución que forma profesionales, pero que forma profesionales solo para una actividad muy concreta, que es la docencia en educación básica, y en un sector específico, que es el sector gubernamental. Claro, con el crecimiento de esto, pues hoy también los contratan las escuelas particulares. Y las llamadas en aquel entonces profesiones liberales, ¿no? El derecho, la medicina, como las más clásicas, ¿no? Donde la gente se iba a trabajar por la libre y a buscar su sustento de alguna manera. Hoy también tenemos esto ya rebasado, el ejercicio independiente de la profesión, ¿no? Hoy es muy frecuente, ¿no?, que ya los profesionales en todas las áreas tengamos un ejercicio independiente. Yo mismo tengo un ejercicio independiente en el Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico. Es una empresa que brindamos apoyo pedagógico a instituciones educativas, y es una empresa mía, la empresa es demasiado vanidoso. Es una consultoría, ¿no? Que es mía, dos socios, y a partir de ahí nosotros generamos ingresos para nuestra subsistencia. Pero sostengo que el modelo de universidad implantado en 1910 con Porfirio Díaz y Justo Sierra en la Universidad Nacional de México y afinado por José Vasconcelos en el 24, es el modelo universitario prevaleciente hasta nuestros días. Con variantes, desde luego, ¿no? Las cosas no son estáticas, ¿no? Desde luego con un desarrollo, con ciertas variantes, pero es el modelo profesional imperante. En una realidad que ya no tiene nada que ver con esa realidad en la cual los modelos fueron desarrollados. Hoy decimos que las profesiones, lo mencionaba hace unos minutos, que las profesiones nos permiten el ser y el hacer, ¿no? El ser nosotros mismos y el hacer para los demás. Pero también en todas las profesiones con las que yo he tenido el gusto de convivir y de participar, muchas veces en ejercicios de diseño curricular, como le consta a mi querido amigo Rafael, hay un mundo de actividades emergentes. ¿Sí? En realidad, no sabemos para qué estamos formando a nuestros alumnos. ¿A dónde se van a insertar laboralmente? Porque la realidad laboral nos está determinando hacia otros caminos. Ejemplos sobra. Abogados que se dedican a los que les va más o menos bien, se dedican a la administración. Digo, a los que les va más o menos bien, porque también hay abogados que a lo que se dedican es a manejar un Uber, ¿no? Que ahí viene el proceso de precarización al que hace mención este ciclo de conferencias, ¿no? Pero estas actividades emergentes no es que sean curiosas, sino que son la dinámica de la sociedad, la dinámica económica y social, que ha determinado que se requieran un conjunto de tareas profesionales, es decir, actividades expertas, y me quedo con mi definición, para las cuales no hay gente formada. Y entonces un conjunto de profesionales se adecúan a ello. En el caso, voy a poner ejemplo de la pedagogía, que es de lo que creo que es un poquito más, ¿no? De repente viene un impulso de los museos, sobre todo en las administraciones
de López Portillo y subsecuentes, viene un impulso hacia los museos. Y se crean museos y se desarrollan los existentes, que ya eran muchos y muy buenos, pero de repente dicen, oigan, es que la gente viene al museo, ¿y a qué viene? Pues tenemos que educarlo para que al entrar al museo sufra un programa educativo o lleve a cabo un programa educativo que le permita que la visita al museo sea mucho más rica que si solo entra y solito lo recorre y quién sabe qué va a recorrer. Y entonces se empiezan a crear los espacios de educación dentro de los museos. Pero en ninguna escuela de educación, en ninguna, se daban cursos para hacer educación museística. Entonces, ¿qué estuvo pasando? Pues que un conjunto de profesionales de la pedagogía, en este caso, se aventaron al ruedo y dijeron, a ver, si ahí están pues, buscando gente, pues yo voy y a ver cómo salimos adelante, y han creado toda una metodología, en fin. Eso, las instituciones de educación superior, incluso hoy, el día de hoy, solo la UNAM ofrece un curso de educación museística y es una materia optativa. Y hay un mercado de trabajo muy importante todavía en ese ámbito. También todos sabemos que si yo me quedo con lo que recibo en la universidad, lo que me da la universidad a mí, pues en poco tiempo yo ya no le sirvo a la sociedad. Tengo que reentrenarme en esta expertise de la profesión. Según la OCDE, este reentrenamiento profesional corresponde al cursar por lo menos otra vez 4 o 5 veces otra carrera profesional equivalente a lo largo del año. Entonces, ¿cuál es el corolario aquí? ¿O cuál es la pregunta básica aquí? ¿Están las instituciones de educación superior formando los profesionales que requiere la sociedad o no? Bien, la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con nuestros alumnos? Yo no sé en este momento si contemos con algunos estudiantes, pero ¿qué pasa con ellos? Dicen, pues ya terminé la carrera, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sí? Yo durante muchos años fui profesor, durante 42 años fui profesor en la UNAM, hasta que me vine a vivir aquí. Yo vivo en Querétaro, donde estoy a su disposición. Iba a decir a sus órdenes, pero no me gusta que me ordenen. Me gusta el diálogo, ¿no? Y daba una materia en el último año de la formación profesional de los muchachos de pedagogía. Y yo siempre me gustaba mucho hacerlos sufrir, diciéndoles, ¿y ahora qué? Ya se acabaron los amiguitos, ya se acabó el jueguito, ahora ¿a dónde vas a ir a trabajar? ¿Qué es lo que quieres hacer en esta profesión? Y la verdad es que genera angustia entre los jóvenes, ¿no? No es que yo se los diga, desde luego, de la realidad, ¿no? Que están terminando la carrera y no saben muy bien si van primero a encontrar trabajo o no. Seguimos con el amiguismo. Encuentra trabajo el que tiene el cuate, la familia, el pariente, ¿verdad? Que lo va a colocar en un lugar, pero pues son los menos, ¿no? Luego la cultura de la papirocracia, ¿no? El título de licenciatura, ¿qué tanto vale hoy un título de licenciatura? ¿De qué sirve para la vida profesional el título de licenciatura? Y entonces los jóvenes se dan cuenta que a lo mejor no es suficiente el título de licenciatura, sino entonces ahora necesito hacer una maestría y ahora necesito hacer un doctorado. Fíjense, siguiendo con mi anecdotario, uno de mis asistentes en la UNAM, que fue mi asistente durante muchos años, él tiene 2 carreras, tiene 3 maestrías y 2 doctorados. Claro que cuando terminó todo ese rumbo, yo le dije, pues vente a trabajar conmigo. ¿Qué sabes hacer? ¿No? Pues estudiar. Pero pues nadie te paga por estudiar, ¿no? A mí, ¿en qué me puedes ayudar, no? Y tú sabes lo que hago en mi despacho, y dime en qué me puedes ayudar. Estuvo trabajando un rato, pero
hacer un plan de estudios, por ejemplo, pues es algo que requiere experiencia, que requiere técnica y no solamente la especulación filosófica y pedagógica. En lo general, hay un sitio de la Secretaría del Trabajo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, que es el Observatorio Laboral. ¿Y qué pasa con los jóvenes, ¿no? Cuando egresan? Tiene varios estudios muy interesantes. Pues obviamente un joven recién egresado, salvo el que es sobrino del dueño de no sé dónde, regularmente ingresa en un cuadro que básicamente es casi un cuadro técnico, no un cuadro profesional. Y con un salario inicial, en promedio, un egresado de una universidad, el promedio es un poco difícil porque hay carreras más demandadas, menos demandadas, etcétera, pero el promedio en general en este país el salario con el que ingresa un joven es de 8,000 a 9,000 pesos, entre 8,000 y 9,000 pesos, que pues a mí me parece poco, ¿no? O sea, no me parece un salario digno de alguien que ha dedicado su vida a formarse profesionalmente. Esto significa, y es promedio, es decir, tenemos desde los egresados que están ganando 4,500 pesos hasta gente que está ganando, pues sí, probablemente 10,000, 12,000 pesos, ¿no? Entonces, es realmente alarmante el salario inicial de los egresados de las profesiones. Pero los jóvenes de hoy, los jóvenes que van a las universidades el día de hoy, que son los millennials y la generación que le siguen, pero más bien los que ya egresaron, que son básicamente los millennials, pues son jóvenes en su mayoría que ya no les interesa tener un empleo fijo. Ya no quieren lo que en nuestra época era, ay, ojalá agarre yo una placita, ¿verdad? Y en mi placita, pues si la agarro y es buena, pues si me aplico a lo mejor voy subiendo y hasta que llegue el día que yo ya me dedique nada más a leer el periódico y tomar café en la oficina, ¿no? Y que los demás, que lleguen nuevos jóvenes a trabajar. La actitud millennial hoy es diferente, yo creo que afortunadamente, porque ya están viendo que no es esa la opción que ellos buscan. Aquí hay un cambio y una transformación en lo que veíamos las generaciones anteriores a lo que ven las generaciones actuales. Nosotros pensábamos que un trabajo y luego la jubilación y ser felices, y cuando te jubilabas entonces empezabas a vivir. Los jóvenes se han dado cuenta que lo mejor es vivir y luego de ahí buscar alguna opción laboral que les permita sobrevivir de alguna manera. No sé qué va a pasar cuando tengan 65, 70 años, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto le están apostando a esto. Y finalmente, mi inserción laboral depende de las competencias profesionales que yo tenga. En la siguiente lámina, convencionalmente, hasta la fecha, hasta el día de hoy, las instituciones dicen, voy a hacer una serie de competencias, voy a definir las competencias profesionales de mis egresados a partir de los conocimientos que debe saber. Lo mencioné en algún momento. Un ingeniero tiene que saber álgebra, un médico tiene que saber anatomía, entre otras muchas cosas. Un informático pues tiene que saber las bases de la computación o de las tecnologías, etc. Y entonces entramos en ello, ¿no? En esos conocimientos y habilidades que convencionalmente nosotros coincidimos o creemos que son las que debe tener un profesional de determinada rama. El problema es que hablábamos de la sociedad del conocimiento y el conocimiento, pues desde luego que no se detiene. Al punto que es imposible enseñarles todo a todos. Perdón, es que me distrajeron. Es imposible enseñarle todo de algo a alguien, de cualquier área del conocimiento. No es posible. El conocimiento crece, se desarrolla, está en auge, y entonces nosotros ya no podemos, por eso el reentrenamiento profesional, ¿no? Y la especialización que se genera junto con ello, ¿no? ¿Sí? No podemos saberlo todo de algo, no podemos saberlo todo de algo. Entonces,
obvio, pero hay conocimientos que son básicos. Un poquito me voy a tener más adelante, igual que algunas habilidades que son básicas. El desarrollo de actitudes, que son las que quieren marcar a nuestros egresados. Ahí es donde mencionaba yo que no es lo mismo la UNAM que el TEC de Monterrey, o no es lo mismo el POLI que la Autónoma Metropolitana, etc. Porque es el aspecto institucional que nosotros le damos a los jóvenes. ¿Qué pretendemos? ¿Cuáles son esas actitudes que queremos que desarrollen? Que están orientadas, insisto, por muchos factores, entre otros quizá de carácter ideológico y de carácter filosófico, en el caso de las instituciones de educación superior que tienen inspiración cristiana, o inspiración religiosa, sea de las religiones que hay, no solo cristiana. Los sistemas educativos formales tienen un problema muy serio. Cuando yo quiero definir este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, estoy haciendo un diagnóstico de necesidades de la realidad, que están en la realidad, pero ese diagnóstico de necesidades me da un reflejo de la realidad de hoy, de ahorita. Pero nuestros alumnos regresan 5 años después, o 4, o 3, en el caso de algunos modelos cuatrimestrales. Y la realidad, que tiene una característica que es ser necia, perdón, pero es que tengo león en casa, entonces se está metiendo. Hay un recurso de la terapia hageriana que dice que cuando está sucediendo esto, que hay un ruido extraño, dice, bueno, cuando oigan ladrar un perro, ¿se acuerdan de esta plática, por favor? Los sistemas educativos tenemos un tiempo de respuesta muy lento, muy lento en relación a esta necia realidad que decide cambiar muy rápido. De tal suerte que cuando mi egresado se inserta en esa realidad, la realidad ya no es la misma que yo diagnostiqué. A menos de que haya estudios prospectivos, pero aún en los estudios prospectivos y en los escenarios más finos, la realidad no es lo que yo estoy planificando. Entonces, ¿cómo enseñarle al egresado para que sepa lo que en el futuro le depara? Es decir, ¿cuáles son ese conjunto de competencias profesionales que requiere el mercado laboral? Quizá la respuesta más certera sea, ¿quién sabe? Pero eso no está bien. eso no es correcto, mirarlo así. Entonces tenemos que buscar una respuesta que sea menos certera, pero que se aproxime más a que podamos perfilar justamente estos requerimientos del mercado profesional futuro. Y aquí es donde entran lo que denominamos, un mundo de gente, lo que denominamos habilidades blandas, que más adelante tocaré. Por estos mismos cambios del mercado laboral, ya mencionamos, ¿no? Y esto nos está conduciendo a un aspecto interesante, que es la reconfiguración de las profesiones. Eso es a mí lo que me parece la parte más atractiva de lo que estamos viviendo en este momento. Yo me adhiero a un conjunto de gente que estudiamos la pedagogía, que las profesiones van a desaparecer, tal como las conocemos. Van a desaparecer, punto. Yo, a pesar de ser viejo, en este momento, yo antes decía, y no creo que lo vaya a ver, hoy cambio mi punto de vista y yo creo que yo lo voy a ver todavía. No porque piense vivir más, sino porque la dinámica de cambio nos está llevando. ¿Qué va a pasar con las profesiones? Vamos a tener, y ahí entran nuevamente habilidades blandas, un marco de formación general básica. Ya decía, nadie puede saberlo todo de algo, pero sí es necesario para poder ejercer una práctica experta, tener un marco de conocimientos y habilidades básicas. Y a partir de ahí, adiós. Prepárate. Un poco te voy a formar para que te formes en el futuro, para que seas capaz de enfrentar cualquier situación que dentro de este marco, es decir,
Si yo me voy por el área de las ciencias biológicas o médicas, como se les quiere, de la salud, como se les quiera llamar, evidentemente a lo mejor no puedo enfrentar con mucho éxito, o no, nunca voy a poder hacerlo, la construcción de un puente, pero sí puedo enfrentar un conjunto de problemas que tienen que ver, aunque yo no haya recibido la formación específica. Espero ser claro con esta idea. La voy a repetir nada más porque creo que para mí mismo no quedó tan claro. ¿Qué te voy a dar? Un conjunto de conocimientos y habilidades básicas y un conjunto de formas de pensamiento que te permitan enfrentar y resolver problemas del área para la cual estás siendo formado. Esa es para mí la formación para el futuro. Y no para el futuro de largo plazo, sino para el futuro de mediano plazo. Estoy hablando 10, 15 años quizá. Lo cual también va a generar un cambio en la actitud profesional. Yo ya me voy a tratar de relacionar profesionalmente, voy a tratar de relacionar con aquello que me interesa y en lo que veo que tengo mayores potencialidades para enfrentar los problemas de ese quehacer específico. Pero ya no importa si soy abogado o no, importa que soy un sujeto que es capaz de enfrentar una controversia jurídica en el ámbito del derecho familiar o de las sucesiones o lo que se les ocurra, ¿no? De alguna manera. Y para ello, como me siento capaz y tengo los elementos para formarme en ello, es que voy a desarrollar. Este cambio, si llegase a suceder, que creo que va a suceder, pero este cambio tiene implicaciones enormes, grandísimas de carácter social, jurídico, legal, pedagógico, psicológico, unas implicaciones enormes. Porque si yo siento que tengo esas habilidades para desarrollarme en los problemas jurídicos asociados a las relaciones familiares, pues no voy a tener a lo mejor una cédula profesional que lo testifique. Esos son los cambios enormes que yo veo en esto, ¿no? Y quizá, todavía llevo más allá la hipótesis, esto permita que el trabajo sea más planificador, más planificante, no sé cuál es el concepto adecuado, que me permita sentirme más a gusto conmigo mismo y con el entorno en el cual accedo. La siguiente, Rafa, por favor. O te estoy operando, perdón. ¿Dónde están estas habilidades para el futuro? ¿O cuáles serían estas habilidades para el futuro? Que son justamente esto que estoy hablando ahora, son las habilidades blandas. La resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar los problemas, de enfrentarlos con energía, con fuerza, con conocimiento, con deseo de superarlos y no hundirme en ellos. El pensamiento heurístico. El pensamiento heurístico es esta capacidad de enfrentar y resolver problemas, así se define, como la capacidad de enfrentar y resolver problemas. La heurística es una disciplina de la filosofía, pero acá la vemos más que desde lo filosófico, desde la formación intelectual de los seres humanos. Ustedes, los artistas, yo sé que muchos de ustedes son artistas, hacen mucho uso de la heurística. La heurística está mucho asociada a la creatividad y al descubrimiento. Una definición también de la heurística dice que es la lógica del descubrimiento, ¿no? Entonces, la creatividad, el descubrimiento, todo esto está asociado a tener una capacidad primaria, básica, saber identificar los problemas. Suena obvio, ¿no? Es decir, si no conozco el problema, si no lo veo, pues ¿cómo lo voy a resolver? Si no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, la heurística me permite, este pensamiento heurístico, me permite ser capaz de identificar ese tipo de problemas. Por ahí apareció el logo del CIAP. Es que se olvidó una persona de mi despacho. Ok. Es mi capacidad de enfrentar estos problemas.
Entonces, la heurística va a jugar resiliencia y pensamiento heurístico va a ser una de las habilidades que en las instituciones de educación superior no podemos omitir, no podemos olvidar. Pero además es en términos, ya no de habilidades, sino lo que le llaman competencias, que es un concepto que me choca por neoliberal, es lo que llaman una competencia transversal. Es decir, a mí de nada me sirve que me pongan una materia de resiliencia y luego me pongan la materia de heurística. Eso son pamplinas, eso no sirve de nada, no ayuda en nada a nadie. Lo que me sirve es que en mi formación profesional me enseñen a identificar problemas, a resolver los problemas, a enfrentar los problemas, que es la resiliencia, y a solucionar los problemas, y que es el conocimiento científico. Entonces, eso es transversal a lo largo de toda la formación. Insisto, de nada sirve que demos un curso de heurística, no sirve de nada, ¿no? Sirve de algo si se lo vamos a dar a los profesores que van a hacer uso de esta estrategia didáctica para la impartición de su enseñanza, ¿no? Pero a un alumno, ¿no? Sin duda el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, nuevamente, ¿cómo identifico un problema si no tengo la capacidad de enfrentar críticamente la realidad? A partir de que identifico con este carácter crítico, puedo hacer una mejor detección e identificación de los problemas. Desde el de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, justo en el mandato de Porfirio Díaz, ni modo, quien no lo quiere, pero hay que reconocerle que hizo cosas buenas, que fue el impulso de un pensamiento pedagógico que se refleja en muchos educadores muy famosos y en dos pedagogos muy lúcidos, que eran Luis Ruiz y Manuel M. Flores, que escribieron sus tratados. Ambos libros de los dos son dos autores independientes y son dos obras independientes, ambas, pero el nombre de los libros coincide. Son tratados elementales de pedagogía y se habla de la formación integral. Y dentro de los factores de la formación integral que se sostenía a principios del siglo XX es justamente el pensamiento crítico. O sea, esto del pensamiento crítico no es algo novedoso en nuestro quehacer profesional, aunque está en el discurso pedagógico, pero no en la práctica educativa, lamentablemente, ¿no? Que es lo que pasó durante el porfiriato, ¿no? Había un discurso pedagógico muy rico, muy valioso, pero una práctica educativa deleznable. Valorar al ser, nuevamente, ¿no? Rescatar al ser. En su sentido ontológico, lo digo, ¿no? Yo creo que es lo que nuestros jóvenes debieran tener como una habilidad blanda, nuevamente, ¿no? Tener la capacidad de valorar el ser. La creatividad y la innovación, que están pegadas al pensamiento heurístico, sin duda, pero que es algo que la realidad nos marca día a día, y ahora con la COVID, nos estamos dando cuenta que justamente es algo que nos hace falta y que necesitamos, y que es mucho con lo que estamos resolviendo estos problemas. El procesamiento de información y creación de conocimiento. Creo que ustedes que se dedican a estas cuestiones con las TICs, con las tecnologías de información y comunicación, distinguen perfectamente la diferencia. Es decir, una cosa es saberme allegar información y otra cosa es con esa información, poder crear conocimiento. Y Selwyn Toffler, seguramente algunos de ustedes lo recuerdan, el autor de La Segunda Ola, que fue el texto que lo hizo más famoso por ahí de los años, creo que 70, el año del siglo pasado, 70 u 80, pero escribió un artículo que publicó en México, que tradujo en México esta revista de Krause, Letras Libres, y sobre la sociedad del conocimiento es el tema de este artículo de Selwyn Toffler. Es coautoría con su mujer, con su esposa, pero no recuerdo, perdón, el nombre de la esposa, pero bueno. Y él dice, cosa que es cierta, ahorita tenemos estudios que lo demuestran, ¿dónde se produce el conocimiento? Primer punto. Hasta
finales del siglo XX, la última, sí, finales del siglo XX, los 80, por ahí, todavía los 90, una partecita, el 85% del conocimiento a nivel mundial se producía en el seno de las universidades o las instituciones de educación superior. El otro 15% se producía fuera de las universidades, en centros de investigación privados. Se transforma el tema a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI, y resulta que el conocimiento hoy prácticamente se ha invertido. La creación de conocimiento es más intensa y más fuerte y de mayor amplitud en los centros privados de investigación que en las instituciones de educación superior. Todavía no llega al 85-15, pero andará por ahí del 65-35, con un problema, dice Alvin Toffler, y que yo suscribo. Las universidades o las instituciones de educación superior, por su naturaleza, son generosas, eran generosas, y el conocimiento que producían se daba libre y abiertamente a la sociedad. Sin embargo, los centros privados no. Ellos ven en el conocimiento la posibilidad de un negocio. Y bueno, ya, la segunda parte no podría suscribir a la segunda parte del artículo de Alvin Toffler, porque ya habla de que no duda que ya existiría en ese momento en que escribe el artículo, que fue finales de los años 90, principios, no recuerdo con precisión el año, la verdad. Pero bueno, dice, yo no dudo de que exista actualmente una cura para ciertos tipos de cáncer que está en los laboratorios farmacéuticos, que son particulares, son privados, pero que no la tenemos a la venta porque no es negocio sacarla a la venta en este momento. Entonces la reservo, la tengo guardada, es mi conocimiento, y en el momento en que yo considere que es económicamente viable, entonces en ese momento lo pongo a la venta y gano otra vez miles de millones de dólares. Quién sabe si es cierto, por eso que no la puedo suscribir, pero de que suena lógico con la línea que lleva de razonamiento, pues suena lógico, ¿no? Entonces, concretamente, el conocimiento es valor, ¿no? Hoy el conocimiento es valor. Y nuestros estudiantes o los nuevos profesionales, los próximos profesionales, deberán ser conscientes de que la creación de conocimiento implica también la creación de riqueza, en un modelo neoliberal como el que vivimos y en el que seguiremos viviendo. Otra actividad es justamente la organización de procesos colaborativos, ¿verdad?, entre los distintos actores en la situación, en una situación dada, ¿no? Yo aquí me gustaría usar el ejemplo del diseño curricular que nosotros hacemos, el diseño de planes y programas de estudio. Pues no hay otra cosa más que hacer un trabajo colaborativo. Los pedagogos con trabajo sabemos pedagogía, y los que realmente saben pues son los expertos de las distintas áreas de conocimiento. Y bueno, tener claro el discernimiento de potencialidades y limitaciones propias, para hasta dónde yo puedo aportar y hasta dónde no puedo aportar, y dónde requiero el auxilio de los demás. Y algo que lo quise mencionar de pasada porque hoy yo estoy preocupado con ello, ocupado, no preocupado, ocupado en ello, que es conocer las neurociencias. En los procesos de formación tenemos que estar muy claros, tenemos que ir conociendo cómo se está dando este proceso. Las ideas del aprendizaje, las neurociencias nos han cambiado mucho, y entonces tenemos que ponernos atentos. Por ejemplo, el concepto de mielinización, las huellas sinápticas, etcétera, ¿no? Las neuronas espejo. Desde luego no voy a profundizar en ello, primero porque no soy tan experto y segundo porque no tengo la posibilidad de tiempo. Adelante, por favor. Esto nomás se los pongo para su conocimiento. Esto es lo que plantea una asociación de psicólogos españoles de lo que son las habilidades blandas más importantes. Pero como ven ustedes, pues son básicamente los que hemos mencionado, con excepción de algunas cosas que ya se señalaban desde hace mucho tiempo, que es la capacidad
lingüística intercultural, ¿no? Es entender a las culturas, las distintas culturas, ser capaz de adaptarse a diversas condiciones culturales. Y hay varias que se relacionan con ella. La siguiente, por favor. Y nos vino el COVID, ¿no? Como decíamos hace rato, ya teníamos muchas broncas y ahora la abuela parió, ¿no? Y ya somos más, ¿no? ¿Qué problemas nos presentó el COVID? En general en la formación de profesionales. En la educación en general, y lo estamos particularizando en este momento, la formación de profesionales. Bueno, pues el uso de la tecnología, ¿no? Que en muchos casos no estábamos claros, no lo teníamos presente. Y que ahora tenemos que recurrir a ella, ¿no? Es decir, este es un caso, ¿no? Este es un caso de lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que bajo otras circunstancias sanitarias, pues yo creo que a lo mejor si se hubiese dado la idea, que a lo mejor ni surge, ¿verdad? Si no estuviéramos en estas condiciones, pero si se hubiese dado la idea, pues a lo mejor estaríamos ahí en el aula magna de íconos, ¿verdad? De la escuela, platicando de esto mismo, o en un salón platicando de esto mismo. El autodidactismo en la educación, en la formación de profesionales, por como son las cosas hasta hoy, no hemos enseñado a las personas a aprender por sí mismas. Más bien, y con las condiciones de los jóvenes actuales, estas generaciones nuevas que están viniendo, los acostumbramos a darles el conocimiento digerido. Y si no vienes a clase no vas a aprender. Pues nos tocó una época en que los jóvenes tienen que aprender por sí mismos, o tenemos que apoyar su aprendizaje independiente y autónomo. No nos preparamos para el autodidactismo. La educación híbrida, que seguramente ustedes lo están viviendo, y ahora que se ponga el semáforo en verde, si algún día se pone en verde, cuando ojalá no tenga yo razón, ¿verdad? Pero ahora que alcancemos los 200,000 muertos, a lo mejor ya podemos poner el semáforo en verde. Pero de cualquier manera, los regresos a las escuelas, a las universidades y a las instituciones de educación superior no van a ser iguales que antes. Seguiremos manejando modelos híbridos por necesidad. Pero los profesores, y yo soy un caso, pues no estábamos preparados para movernos en esto, ¿no? Nosotros estábamos preparados para una relación docente convencional, que el salón de clases, no dicta, ya nadie dicta, pero desparramo mi sabiduría sobre esos sujetos ignorantes, ¿no? Para ver si se salvan y adquieren y miran por fin la luz, ¿no? Híjole, pero por estos medios es muy difícil, ¿no? La única luz que vemos es la luz de la pantalla, ¿no? Entonces, y no estamos preparados, no fuimos preparados los docentes para enfrentar una situación de estas. ¿Y qué hemos hecho con el Zoom? Bueno, que hemos trasladado el salón de clase al Zoom, ¿no? Y entonces hacemos lo mismo que hacíamos en el salón de clase. Casi un poco lo que yo estoy haciendo ahora, lo mismo que estaría haciendo con mis clases del posgrado, ¿no? Entonces, pues, dicto hago patente mi sabiduría y pues pero con un defecto, ¿no? Hay una controversia seria, profunda, de si con cámaras apagadas o cámaras prendidas. Desde luego, en ambas posiciones hay argumentos y contraargumentos, ¿no? Es que yo no puedo dar una clase si no le estoy viendo la cara a mis alumnos. O igual yo estoy viendo aquí una carita, una fotografía, y pues no sé si realmente está o no está, ¿no? Y me está escuchando, me está poniendo atención, o está con el celular jugando un ratito, ¿no? En lo que tiene la clase, para que, en efecto, ¿no? Los que dicen, sí, pero no todos tenemos el recurso tecnológico o el ancho de banda de internet para poder sostener una reunión teniendo la cámara encendida, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que apagar mi cámara porque mi internet es muy inestable o se pone inestable, y entonces tengo que apagar mi cámara para poder seguir conectado con esto. También, desde luego, la COVID nos trajo el distanciamiento social. Qué pena, ¿no? O sea,
yo el otro día platicaba con mis alumnos por este medio, bueno, en Zoom, y, y les decía, pues a ver ahora dónde consiguen novia y novio, o novio, según cada quien, ¿no? Lo que quiera elegir, ¿no? A ver dónde lo consiguen, porque pues, donde regularmente uno consigue pareja, pues es en la escuela, en la universidad. Claro que a veces en el metro suceden cosas, ¿no? Pero esta cercanía social, los amigos, ¿no? ¿Dónde hace uno sus mejores amigos? Pues en la escuela también, ¿no? Entonces, ahora con este distanciamiento social, las cosas se ponen graves. Y estamos queriendo, y yo lo mencionaba, una actitud colaborativa, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciar una actitud colaborativa a partir de estos medios de distanciamiento social? Que es más fácil como cuando están los jóvenes en la escuela y entonces uno les deja un trabajo, se juntan en equipos y lo que regularmente sucede, ¿verdad? Uno hace la investigación, otro lo escribe, el tercero lo pasa a la computadora, el cuarto lo imprime y el quinto se lo entrega al maestro, ¿no? Pues esto ya no se da, ¿no? O no puede ser así, estas formas de actitud colaborativa tienen que tener una forma distinta, ¿no? Pero realmente, y hoy están de moda las enfermedades, la pandemia mental, ¿no? De enfermedades mentales que le están queriendo llamar, ¿no? Por falta justamente de esta cercanía social, ¿no? Por otro lado, tampoco en las escuelas, en las universidades, estábamos preparados para una contingencia sanitaria de este tamaño, ¿no? Yo puedo decirlo, en mi facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras, creo que nunca ha habido jabón, por ejemplo, ¿no? Sí hay lavamanos, pero no hay jabón. Si uno quiere lavarse las manos con jabón, pues se lleva su propio jabón. Y ya no se diga una toalla o toallas de papel para secarse las manos, ¿no? Yo no sé si ahora, bueno, ahorita no, pues está cerrada, pero no sé si ahora que vuelvan a abrir, pues las vayan a poner. Yo espero que sí, porque si no, ¿qué problema? Bueno, y la cultura escolar, ¿verdad? Se tuvo que cambiar la cultura escolar por lo mismo, ¿verdad? El distanciamiento social, esta idea de la escuela como colectivo social, pues necesariamente la perdimos. Y desde luego el impacto económico que todo esto está generando, ¿no? La siguiente, por favor. Y creo que me voy ya rápido, ¿verdad? Porque ya no voy ni a la mitad, creo. Los impactos de la COVID, pues todos lo sabemos, de salud, económicos, sociales, psicológicos y pedagógicos. Pero ha tenido una ventaja porque en muchos ha despertado una actitud resiliente de la que hablábamos hace rato, ¿no? Nos ha movido a tener que decir, ¿y ahora cómo enfrento el problema? Nos tiene que conducir, nos está conduciendo una ruptura con el modelo educativo convencional y ya no podemos seguir pensando que nuestro modelo educativo vigente va a ser el mismo modelo con el cual vamos a operar el resto de la vida. Aunque tengamos la vacuna, ¿eh? Aunque tengamos la vacuna y tengamos los tratamientos médicos, las cosas, creo que todos estamos ciertos, las cosas van a cambiar y tenemos que pensar que nuestros modelos educativos se tienen que adaptar a esas nuevas condiciones. Nos ha permitido desarrollar habilidades de pensamiento, entre otros, en muchos casos. Yo empiezo a identificar ya una actitud heurística, ¿no? Y que nos tiene que llevar a ello. Tenemos que propiciarlo necesariamente, ¿no? Autodidactismo, resiliencia, actitud heurística serían las tres grandes ganancias que nos va a traer la COVID en los sistemas de educación superior, ¿no? Y a formas de trabajar diferentes. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, y las profesiones que, ya les había mencionado, se han reconfigurado o se van a tener que reconfigurar, no hay camino. Un hecho hoy, ya los he venido mencionando, es que nadie sabe en qué va a terminar trabajando. Nadie tiene una idea clara de qué va a terminar trabajando. Y nuevamente hay que preparar para resolver problemas y actividades no convencionales, hay que preparar a los jóvenes a atender las actividades emergentes, las áreas laborales emergentes, que generalmente son las no convencionales. Le pongo una frase muy coloquial, nadie sabe para quién trabaja, pero es cierto. En esta época y en el futuro nadie va a saber para quién trabaja, ¿no? Yo tengo un hijo, bueno, tengo dos, pero uno de ellos trabaja para una empresa, híjole, no recuerdo si es coreano, de allá, del oriente. Él es locutor
y músico, y entonces hace jingles o hace la locución de algunas cosas, pero no sabe quién es el usuario final. Cuando yo le preguntaba, me decía, pues sí, yo sé que es de una pasta dental o de lo que sea, ¿no? Y a mí me pagan ellos y pues yo feliz, y ellos pues con eso lo que más les conviene. Sí, los casos raros. Tenemos que ver eso de yo trabajo para mí y mi futuro, ¿no? Pero tengo que estar apegado a una ética profesional y personal, que también es una actitud que debemos fomentar, ¿no? Sin duda. La lucha entre ingreso y profesionalismo, el trabajo profesional hoy es mal pagado, muy mal pagado. Primero, hay una explotación terrible sobre los muchachos egresados, recién egresados sobre todo, impresionante, ¿no? Entonces, a veces la profesión no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de los jóvenes, ¿no? Trabajar con el cubrebocas, ¿no? Es una cosa que nos está limitando. Las famosas juntas laborales, ¿no? En las que invertíamos 2 horas o 3 horas, pero que la única ventaja que tenían es que después nos íbamos a comer todos juntos, ¿no? Y ahora ni la ventaja ni la forma de hacer las juntas, aún regresando a las oficinas, tienen la misma naturaleza. Yo en mi despacho ahora, yo no voy muy poco, pero pues todo es sanitizarse, ¿no? Las suelas de los zapatos con una cosa, en fin, sanitizarnos todos, alcohol, lavarse las manos, y está bien, y usar cubrebocas, ¿no? Casi de manera permanente cuando te juntas con otros. Pero bien, finalmente yo quiero concluir esta charla diciéndoles que ojalá el propósito final de la formación profesional sea la búsqueda de la felicidad. Que cuando formemos a alguien, lo formemos para que sea feliz. Sé que la felicidad es un concepto difícil de alcanzar, primero de comprender y luego de alcanzar, pero si no formamos, si me puedes poner la siguiente, por favor, si no formamos para la felicidad, que es el propósito último de la educación, de toda acción educativa, nos estamos equivocando. Queremos personas que vivan felices, tanto en su ser social como en su ser individual. De otra manera, la acción educativa, en mi opinión, carece de sentido. Se vuelve instrucción, se vuelve capacitación, no sé qué se vuelve, pero no se vuelve educación en realidad. Yo quisiera tener personas felices en sociedades felices, y que para eso contribuyeran las instituciones de educación superior. Porque la felicidad solo lo es si se es consciente de ello. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que pudimos haber sido felices en un evento determinado y lo dejamos pasar por falta de conciencia? ¿Y cuántas veces cuando tomamos conciencia, casi desde la filosofía budista del ser y estar en el momento, nos damos cuenta de que ese momento es un momento pleno de felicidad? Entonces, la búsqueda de formar para la conciencia en la felicidad. Porque la felicidad es una conquista, no es algo que llega a ser. Y lamentablemente la felicidad es fugaz, no es permanente. Un mundo feliz, sí, pero no al estilo de Aldous Huxley, y ¿por qué no? No, Huxley no, ¿eh? ¿Por qué no soñar? Yo les digo a mis alumnos, hay que vivir la utopía, soñar que podemos crear un mundo de felicidad. Muchas gracias. En la siguiente lámina están mis datos por si alguien se interesa en establecer contacto. Yo, como el Papa, quiero tener 1 millón de amigos, bueno, como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ahí están mis datos, pues, para mi correo electrónico, mi Facebook y mi Twitter, si alguien gusta contactar. Muchas gracias. Espero haber satisfecho sus expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Y pasamos ahora a
a las preguntas que seguramente hay. Y bien, en lo que ustedes van formulando sus preguntas, yo quiero, pues, de nuevo agradecerte, Benito, y sobre todo plantearte que en estas, digamos, habilidades que se van recuperando, ¿no? Yo había ya revisado esta idea que seguramente tú conoces sobre tener que promover las 4C, ¿no? Pensamiento crítico, creatividad, colaboración, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece algo que de manera reiterada también lo he escuchado en planteamientos vinculados para la vida, ¿no? Y tiene que ver con una educación que detone la sensibilidad de las personas, ¿no? ¿Tú qué podrías decir respecto a esto, Benito? Sí, mucho. Y fíjate que tuve la tentación de incluir algo sobre habilidades socioemocionales, que también es un tema que la COVID nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Por estas situaciones de distanciamiento social. Y en efecto, ¿no? Emociones y sentimientos, ¿no? Sí, que está asociado con el planteamiento de la felicidad. Ya no lo incluí porque me parecía que ya era un exceso de información. Pero en efecto, sin duda, no tengo la menor duda. Un aspecto fundamental que debemos cuidar y mucho. Y en el nivel superior no está atendido. Está atendido formalmente en los planes y programas hasta el bachillerato, pero no está atendido en las universidades. Y yo creo que no debemos olvidar efectivamente que los seres humanos somos eso, ¿no? Emociones y sentimientos. Y está asociado con las neurociencias también, ¿eh? con el conocimiento de las neurociencias. Mi esposa trabaja el tema, lo trabaja más seriamente que yo. Yo casi lo conozco por, iba a decir una estupidez, por cercanía intelectual. ¿No? Y es relevante, ¿no? Relevante. Incluso la capacidad crítica está asociada a la emoción que me despierta el evento y también el pensamiento heurístico, ¿no? Difícilmente enfrento un problema cuando ese problema no me está despertando una emoción y consecuentemente un sentimiento, ¿no? O sea, está íntimamente asociado, ¿no? Tienes toda la razón, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que darse cuenta que los seres humanos somos sensibles, ¿no? Y que esa sensibilidad de alguna manera también se educa, pero también siempre está en juego en el logro de mi plena realización y alcanzar mi estado de felicidad. Bien, pues muchas gracias, Benito. Mira, te pregunta Rosa María Macías Herrera, en Europa muchas universidades exigen ir a clases y trabajar de manera simultánea. ¿Qué opinas de ese modelo? Le llaman, que está empezando a venirse a México, se me fue el concepto, que es la vinculación con la empresa, ¿no? O sea, el alumno estudia en la escuela, pero también estudia en alguna parte donde está realizando una práctica profesional. El modelo me encanta, me parece que es pertinente para aproximar al alumno a una realidad determinada de una empresa, de una fábrica, de un centro de investigación, de lo que sea. Tiene un problema, ¿no? Y que por lo menos las experiencias que yo conozco aquí en México lo está trabajando algunas con la LEP, que es la explotación del estudiante, ¿no? Porque es una forma de tener mano de obra barata para ellos. Claro, el pretexto es, pues, no te pago o te pago muy poco, generalmente es una beca para transporte solamente. Y a cambio, pues tú vas a aprender, ¿no? Entonces casi que me debías de pagar por venir, como eran antes con los maestros artesanos, ¿no? El aprendiz, ¿verdad? Que casi le tenía que pagar al maestro para que lo formara en el manejo de la actividad que estaban desarrollando. Entonces, le veo ese problema, le veo un segundo problema que queda, no digo, creo que es bueno, creo que lo dije de entrada, ¿no? Es un modelo que me gusta, es un modelo interesante, es un modelo que hay que explotar. Pero está la explotación de los estudiantes y, segundo lugar, está que se centra solo en un aspecto particular de ese quehacer profesional, porque no es un sistema rotatorio, por ejemplo, como tienen los médicos, ¿no?
en lo que le llama la residencia médica, ¿no? Que pasan por los distintos servicios. Regularmente en esto no está pasando, ¿no? Lamento no acordarme el concepto de este modelo pedagógico, pero es muy interesante. Hay que explorarlo. Laura te pregunta cómo generar una conciencia social en el alumno en la búsqueda de un bienestar en común y no del individualismo actual. Sí, son los retos, ¿no? Son los retos porque más el problema está en el entorno, ¿no? Está en el entorno que es un entorno individualista donde, miren, nadie llega a una institución de educación superior por el amor al conocimiento. Bueno, yo no conozco un caso, ¿no? A lo mejor los viejitos que luego nos da por estudiar filosofía o nos da por estudiar antropología o historia de las religiones y estas cosas. Entonces a lo mejor los viejos llegamos ahí sí por en búsqueda del conocimiento. Pero estoy hablando de los jóvenes. No conozco un joven que diga, yo me inscribí en la universidad porque lo que a mí me importa es el conocimiento. Y si existe, qué bueno, ojalá, yo no he tenido oportunidad de conocerlo, pero conozco muchos jóvenes que dicen, yo voy a la universidad porque aquí quiero aprender una profesión que voy a ejercer en el futuro y sobre la cual voy a obtener un beneficio. Me dispersé de la pregunta y se me olvidó, Rafael, perdón. La idea es cómo generar la conciencia social. La conciencia social. El estudiante. Contra el individualismo, ¿no? Exacto. Creo nuevamente que es es algo transversal a la formación profesional, ¿no? Y hay ejemplos muy típicos de que esto funciona. Tuvimos en México una experiencia de una universidad que desapareció, que se llamaba la Universidad Obrera, no la de la CTM, una universidad obrera en la época de Vasconcelos, justamente y posterior a Vasconcelos, que la crearon los del Ateneo de la Juventud, y cuyo sentido era ese, ¿verdad? O sea, formar en conciencia social. Tuvimos en México la experiencia de las famosas universidades populares, con un sesgo ideológico quizá un poco desviado, pero que lograba el despertar la conciencia social de los jóvenes. ¿Cómo se forma? Metiéndolos en actividades de esta naturaleza. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de convivir con jóvenes egresados del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí. Cuando uno convive con ellos, uno nota las diferencias entre ellos. Los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria son gente más académica, más preparados académicamente que los muchachos del CCH. Pero los muchachos del CCH, aunque no estén tan bien preparados académicamente, tienen una gran conciencia social que les fue despertada en su actividad dentro de la escuela. Ello significa que sí hay un procedimiento, ¿no? ¿Cuál es? Vincularlos justo a los problemas sociales, a tomarlos conciencia. Incluso en algunas instituciones se acostumbran los famosos campamentos de servicio social o en las de corte religioso las misiones y cosas así. Es una actividad global que se desarrolla en la institución educativa, ¿no? Sin duda, y que la institución tenga interés de fomentar. Me voy a parar a prender la luz porque ya ni yo me veo. Permítanme un segundo. Ya regresé, es que ahora sí ya me veo. Me veo rojo porque tengo unas persianas naranjas, color naranja, entonces me veo así como colorado. Muy bien, no sé si hay otra, Rafael. Sí. El maestro Madrid dice que no estoy de acuerdo con la búsqueda de la felicidad, que sea responsabilidad de las universidades. Está bien, pues, eso es lo rico de esto, no podemos diferir. No, y no creo que solo sea la responsabilidad de las universidades, ¿no? Como yo creo que las universidades tienen una responsabilidad en la búsqueda de la felicidad, es en darle al sujeto las herramientas para que sea un sujeto pleno, que el desarrollo de su actividad profesional le llene el alma. Bueno, no quiero hablar del alma, es que no sé si hablar de alma o de espíritu, para no darle el sentido religioso de ninguna manera, ¿no? Sino que lo planifique. Las condiciones de felicidad no solo se dan con eso, desde luego, ¿no? Y desde luego que alcanzar la felicidad no es un tema de la universidad, pero sí creo que la universidad no debe perder de vista
que toda acción educativa tiene la obligación de ayudar al sujeto a que alcance su estado de plenitud y felicidad consecuentemente. No depende de nosotros que los sujetos sean felices, de ninguna manera. No, ahí sí comparto, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer una contribución importante. No quiero tomar que las instituciones de educación asuman el papel de la familia, bajo ninguna circunstancia, es lo que, más bien todo lo contrario, las instituciones de educación superior bajo ninguna circunstancia pueden asumir el papel de la familia. Y el agente educativo no formal más importante es la familia, sin duda. Es donde la gente aprende a ser feliz, aprende a identificar qué es la felicidad. Y claro, la cosa es que nosotros no bloqueemos esa posibilidad de los sujetos. El maestro quiere participar, por favor, Juan Antonio. Sí, con gusto. Muchas gracias. Mis gracias. Bueno, varias cosas. Primero, la Universidad Obrera, de alguna manera, existe todavía sus archivos y todo aquello, es la de Lombardo Toledano. Tienes una muy buena parte de ella ahí en el centro, y por otro lado, en la casa de Lombardo Toledano, en Coyoacán. Ahí tienes todo lo de la Universidad Obrera de aquella época. Y bueno, por otro lado, esto de la felicidad, yo siento que se ha de alguna manera mezclado una serie de cosas. Tú hablabas al principio de Vasconcelos. Vasconcelos es una línea totalmente diferente a la de muchos de ellos, a la de Gómez Ayas y todo aquello. El lema de "por mi raza hablará el espíritu" es un lema nazi totalmente, porque Vasconcelos buscaba la superación de la raza, de la raza cósmica. Está usted equivocado, maestro. Como Hitler, Hitler buscaba la superación de la raza aria, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra. Para discutirlo, sí, es un tema padre. Pero lo verdaderamente importante de todo esto es que se le da una carga de búsqueda de la felicidad a las universidades cuando no es su función, y esto ha producido unos conflictos tremendos, porque piensa la gente que en el momento en que va a ingresar a la universidad va a tener un cambio de estatus, y eso no es cierto. Cambiar de estatus social es algo extraordinariamente difícil cuando no se tiene el conocimiento de las normas, del comportamiento, de las maneras de ser, de la manera de hablar, de mil cosas. Incluso había un libro muy interesante de Julio César Chada que se utilizaba mucho en algunas universidades en una materia que se llama cultural, y es un libro de McGraw-Hill, y habla de eso, habla del cambio de estatus cultural. Habrá gentes extraordinariamente bien preparadas a nivel técnico, pero en el momento en que se sienta en una mesa junto al jefe, no sabe comportarse. Suena cruel, suena muy mal, pero es una realidad. Y incluso cuando se adapte, cuando se puede incrustar, esa incrustación no va a durar mucho tiempo, porque sus raíces lo jalan. Entonces, un juego ahí de cambio de estatus sin realmente gozar ese nuevo estatus. Entonces, no es únicamente que seas un estupendo técnico, sino que tengas una información cultural suficiente para que puedas cambiar de estatus y para que te sientas a gusto en el nuevo estatus. Bueno, eso es lo que pienso. Bien, gracias maestro. No sé si te quieras comentar algo, Benito. Tienes apagado el micrófono. Es que estaba ladrando el perro y lo cerré para que no lo escuchara. Sí, maestro, mira. Bueno, lo de Vasconcelos, ojalá un día nos podamos reunir a platicar, ¿eh? Yo mi tesis doctoral la hice sobre Vasconcelos. Tengo ahí una serie de concepciones. Y más que nazi, en el mejor de los casos sería cristiana, ¿no? Porque el mismo Vasconcelos reconoce en un momento dado que la frase completa sería
por mi raza lo hará el Espíritu Santo. Y lo igual que la idea de la raza cósmica, ¿no? Pero bueno, es un tema que de verdad ojalá un día tengamos oportunidad. Me encantaría. Si Rafa nos invita a un café a ambos, Sí, nos sentamos a comentarlo, ¿no? Mira, José Ortega y Gasset tiene un libro maravilloso, no sé si tengas la oportunidad de conocerlo, y con todos se los recomiendo. Está ya en versión PDF gratis en miles de lugares. Se llama La misión de la universidad. Y ahí José Ortega y Gasset plantea un punto muy, muy similar al que estás planteando, maestro, ¿no? Dice, las universidades se han desviado y se han preocupado más por la formación técnica que por la formación del hombre. De tal suerte que y esto lo escribe en 1930, si mal no recuerdo, pero casi con precisión, 1930. Dice, están formando técnicamente, pero no están formando hombres. Entonces, les llama los nuevos, no es ignorante, los nuevos salvajes, creo que le llama Ortega y Gasset a estos egresados de las universidades. Sí, lo conozco. Ajá. Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? Que yo diría, en efecto, estamos a lo mejor, en el mejor de los casos, estamos formando mejor técnicamente, dándole más habilidades a los sujetos, pero no estamos formando al hombre. No estamos formando al hombre. Y la universidad, y aquí coincido plenamente con José Ortega y Gasset, tiene dentro de su misión la más importante, la formación de los hombres. ¿Qué implica? Bueno, ya tendríamos que hablar, les implica conducirlo a qué valores, a qué planificación, con qué propósitos, hacia, como yo sostengo, la felicidad o hacia la infelicidad o hacia qué camino, ¿no? Pero coincido contigo. Yo creo que eso buenos técnicos, malos hombres. Perdón, yo creo que esa era la labor de la preparatoria, no era la labor de la universidad. Pues en algún lugar debe estar, ¿no? Pero yo creo que la universidad no puede negar que también tiene un propósito formativo. Y entendiendo por formación, ahora sí que vuelvo a toda esta gama que hablamos o lo denominamos de educación integral, ¿no? La universidad no está peleada. La universidad no puede ni debe ser un centro de capacitación de las empresas. Lo es, lamentablemente. Pero eso es lo más neoliberal que tenemos. Ahí toda una reserva, rechazo que tengo hacia la idea de las competencias. Las competencias es la filosofía o la ideología liberal llevada a la educación superior. Punto. Hay que ver de dónde salen y cómo se están estructurando. Pero así es. Y eso no es la misión de la universidad. Eso no es el propósito de las instituciones de educación superior. Pero además eso ya quedó corto, que es lo que sostengo en esta charla, ¿no? Ya ni en la técnica somos buenos, ni podemos ser buenos. Lo que tenemos que hacer es darle a los sujetos esa parte básica que les permita resolver técnicamente otros problemas para los cuales no los preparamos. Ese sería el quehacer de la universidad. Que formemos a los alumnos para que resuelvan problemas para los cuales ni siquiera se nos ocurrieron en la escuela. Porque así está la realidad ahora. Sí. Voy a invitarles a un café para que podamos... Sí, no quiero hacer un diálogo. En corto. Bueno, pues déjenme comentarles que Arabi, pues te felicita, te dice que luchas por la luz de las palabras. Y bueno, casualmente estuvieron con nosotros también estudiantes que tenemos de Europa, y Melissa Gautier dice, por haber experimentado ese modelo de universidad, al referirse al modelo europeo, los llaman contratos de aprendizaje que son diferentes de un trabajo de estudiante, en el súper, en los fast food, etcétera, ¿no? Y es muy interesante aprendes a trabajar en equipo y a aplicar tus conocimientos en casos reales con personas de experiencia. No estoy de acuerdo con la explotación de los estudiantes porque hay un sueldo determinado en función del parámetro y tenemos los mismos horarios y ventajas que los empleados. A eso se refiere y hace un comentario, una precisión, Melissa. Muy bien, ¿no? Yo no descalifiqué el modelo, ¿no? Dije que hay que explorarlo en sus mayores posibilidades. Yo simplemente, sin conocimiento de causa profundo, le diría a Melissa, Europa no es México, ¿no? En México hacemos las cosas un poquito diferentes, ¿no?
Lo que sí puedo garantizar es que en México no tienen un contrato de estudio, no lo hay, no existe. No tienen los mismos beneficios que los empleados de la industria o de la empresa. De hecho, la seguridad social es la que reciben por parte de su universidad, no por parte de las empresas. En fin, cambian un poquito las condiciones, ¿no? Pero no descalifico el modelo, insisto, le veo problemas, le veo virtudes, como las que señala Melissa, ¿verdad? Como las que señala Melissa, en efecto, qué mejor que aprender a poner los tornillos donde los tornillos están, ¿no? Y ahí ponerlos, me parece que tiene muchísimas ventajas, sin duda, ¿no? Esto en el caso de la formación técnica, de las carreras técnicas, que es donde conozco la experiencia. No conozco una experiencia en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y no creo que la haya. Bien, Adriana Barragán dice, muchas gracias por la ponencia, es un reto educar, SSH es genial, soy egresada de ellos. La pregunta es, ¿cuáles serían en la actualidad los temas de investigación o las directrices a través de las cuales podríamos introducir la conciencia social, los que requieren urgencia, ¿no? ¿A cuáles serían los más urgentes? Sí. Caracoles. ¿Cuáles serían los más urgentes? Hablábamos cuando hablamos del contexto, todos los problemas que estamos señalando, ¿no? La inequidad, la injusticia, la pobreza, ¿no? En fin, esos temas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Las universidades por lo general tienen programas de vinculación y estos programas de vinculación generalmente están orientados hacia vinculación con el sector productivo. Muy poco están los programas de vinculación relacionados con el sector social, ¿no? Hacia los sectores sociales y a los sectores menos favorecidos. Entonces, yo pienso que con programas de vinculación hacia ese aspecto, podríamos contribuir un poquito a la formación de la conciencia social de los estudiantes. Bien, Laura también comenta... El tema es... Perdón. No, si quieres terminar la idea. No. ¿Sí? Laura comenta que sí está, digamos, a favor de esta búsqueda de la felicidad. Yo supongo que los espacios educativos, y pregunta cómo lograr ante los actuales programas educativos, cómo lograr esto, el desarrollo personal. Así es, ¿no? Pues incluyendo los factores, yo tendría que reiterar, incluyendo los factores a los que yo hago referencia, ¿no? Que hice referencia, que son los que te permiten tener la posibilidad de hacer un trabajo pleno, ¿no? Ahí coloquialmente decimos que cuando el trabajo es satisfactorio deja de ser trabajo, ¿no? Si yo estoy realizando una actividad que me gusta, y estoy contribuyendo a resolver problemas que le hacen la vida más agradable a otros, creo que eso me puede conducir a sentirme feliz en algún momento o bajo algunas circunstancias. Quienes ejercemos la docencia, yo creo que sabemos lo que significa el sentirte feliz en tu trabajo, ¿no? No en todo momento. Yo dije que la felicidad es fugaz, no es permanente. Pero el sentirte feliz, el ejercicio de la docencia, generalmente es una actividad que planifica mucho. Cuando vemos y enfrentamos al otro, cuando nos damos cuenta que estamos contribuyendo a su mejora, a que sea mejor persona, a que tenga una habilidad X más desarrollada, y entonces eso lo hace a uno sentirse feliz, pleno con su trabajo, ¿no? Yo creo que esto del trabajo, voy a usar una analogía, y nada más, ¿ya? Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio o el emparejamiento, pues nadie nos enseña, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Lo aprendemos en la vida y lo aprendemos con el ejemplo, desde luego. Pero recordemos que antes era obligatorio, ¿no? Y creo que en muchas comunidades todavía sigue siendo. O sea, uno no elige pareja, le eligen a la pareja. Y entonces y luego le dicen que en el matrimonio hay que ser feliz, ¿no? ¿Y cómo se puede ser feliz cuando yo no elegí a mi pareja?
No dudo que alguien lo haya logrado, pero es muy difícil. En cambio, en el matrimonio puede uno ser feliz, puede estar contento, ¿verdad? Sobre todo si eligió bien la pareja. Y afortunadamente en esta época, cuando uno deja de ser feliz en el matrimonio, pues que se casa otra vez. Cambia de rol, ¿no? Muy bien. Muy bien. Diana Madrigal Castellanos señala, en su opinión, si los docentes son incapaces de desarrollar las habilidades para el futuro, ¿cómo imagina que los estudiantes puedan apropiárselas? Sí, no, a ver, espero no haber dicho algo que haya prestado a que se tenga esa conclusión. No, yo creo que los docentes tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? De lograr todo ello. Quizá no tenemos la formación todavía, no tenemos la capacitación, pero la institución de educación superior se encarna en sus profesores. La institución como tal no es el edificio, la institución universitaria son sus profesores y sus alumnos, ¿no? Claro que el edificio contribuye, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Yo creo que los profesores tenemos una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad en el logro de un proceso formativo satisfactorio de nuestros egresados. A lo mejor en lo que puedo estar de acuerdo es que no estamos preparados para ello o no lo hemos reflexionado suficientemente. Pero lo contrario, la responsabilidad mucho está en los profesores. Bien, Redes de Conocimiento te da las gracias y Sergio Arena comenta, es cierto que el cambio de estatus no es fácil y conlleva una serie de problemas de adaptación del que asciende. Esa temática inundó el contenido de varios productos mediáticos de mediados del siglo pasado. Recuerdo a varios de mis compañeros de universidad en los 70 que experimentamos una ascensión social de clase baja media. Eso podemos observarlo en la conformación de las clases medias en la época del Milagro Mexicano. Es correcto, que es la época a la que yo hacía referencia. Y en efecto, es decir, en 50, 60, 70, 80, todavía la universidad sí era un factor de promoción social, sin duda. Dejó de serlo, eso sí estoy plenamente consciente, ¿no? Hoy la universidad ya no es un factor de promoción social, en algunos casos quizá, ¿no? Pero en efecto obedece a la época que denominamos el Milagro Mexicano y al famoso plan de 11 años se me fue el poeta que fue secretario de Educación Pública, se fue secretario particular también de Vasconcelos, por cierto. Se me fue a mí también, pero... Sí, se me escapó ahorita. Ajá. Pero esa época es la que marca esa posibilidad de desarrollo y el crecimiento. No, el otro, Salvador Novo también era poeta, sí, pero no me refiero. Torres Bodet, Jaime Torres Bodet. Ajá. ¿Cómo ese plan de 11 años, cómo impulsó el crecimiento de la educación en nuestro país e impulsó también el crecimiento de las universidades, ¿no? Hoy, por ejemplo, enfrentamos un problema con esto de la pandemia, es que no es el tema, pero 3.5 millones de estudiantes implican el 39% de cobertura. 3.5 millones de estudiantes universitarios implican el 39% de la cobertura de la matrícula. El plan de desarrollo, el programa de educación del actual gobierno dice que para el 2024 tendremos una cobertura del 50% en la educación superior, ¿no? Cosa que suena sensato, ¿no? Y ojalá se ve imposible. Pasaríamos de 3.5, 3.6 millones de estudiantes a casi 5 millones de estudiantes en los próximos 4 años. Es un reto que no sé cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y la pandemia, para acabarla de molar, el promedio de deserción en las universidades públicas de este país es del 25% a consecuencia de la pandemia. De sujetos que ya este ciclo escolar, 2020-2021, ya no regresaron a la universidad por distintos problemas, en su mayoría de carácter económico y vinculados a la conectividad. ¿Sí? Los jóvenes universitarios
pues no todos tienen una computadora, no todos tienen, en el mejor de los casos tienen sus teléfonos celulares, pero les cuesta estar gastando datos. Y en las universidades públicas en nuestro país, el nivel de la población no es necesariamente el de la posición social más cómoda, ¿no? 25% de deserción están estimando en las universidades. Bien, Rosa María Macías coincide en que la universidad es una de las etapas donde más feliz eres porque tienes la oportunidad de aprender lo que te apasiona, ¿no? Así lo señala. Ulises Ortiz te da las gracias por la excelente ponencia y saluda a todos. Hugo Angulo Fuentes dice: algunos de mis profesores de licenciatura del TEC de Monterrey, en Lago de Guadalupe, nos platican de sus frustraciones porque nunca lograron un espacio para enseñar en el CCH de Naucalpan. Me parece que para varios docentes sigue siendo una aspiración grande ser docente del CCH y de la UNAM en las áreas afines a las humanidades. A mí me habría gustado y tampoco pude. Bueno, pues ahí está el señalamiento de Hugo. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Benito, tu participación. Me parece que eso nos deja reflexionando. Pues más, una parte importante de los asistentes son docentes. Y bueno, pues ahí estaría el gran reto que tú nos dejas para el futuro, ¿no? Para plantear cuál va a ser la educación hacia el futuro. Muy bien. No, pues al contrario, lo agradecido soy yo. Agradezco muchísimo tus palabras, sus preguntas, el comentario del maestro Juan Antonio, en ti y a ti, Rafa. Personalmente te expreso mi agradecimiento y tu confianza en mi persona. Y pues espero que algún día nos podamos nuevamente ver y abrazar y tomar café sin miedo a caer fulminado, ¿no? Pero pues muchas gracias a todos, lo aprecio muchísimo, y muchas gracias.